Buenos días a todos. Vamos a comenzar la resolución de un problema de campo eléctrico en el plano, de cálculo de un campo eléctrico en el plano, que se enmarca dentro de primero de bachillerato, de la parte final de la asignatura. Y bueno, pues como veis, tenemos en el plano tres cargas puntuales de 3 microcoulombios Q1 y Q2 y de menos 5 microcoulombios Q3. Y el problema nos pide dibujar el campo eléctrico en el punto P, suponiendo que las cargas están situadas en el vacío y luego calcular su módulo. Bueno, hay muchísimas cosas que ver en este problema, muchísimos conceptos de física que se involucran. Vamos allá. En primer lugar, yo os recomiendo que en P situéis vuestro origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Puesto que ahí es donde va a estar aplicado el vector. Calcular el campo en un punto es calcular las fuerzas sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto. Es decir, que en P es como si hubiera un culombio positivo. Aquí os he puesto ya parte de la solución en la que, como veis, hay una pequeña introducción teórica. Cuando se trata del vacío, la K es 1 partido 4 pi epsilon sub 0, que es 9 por 10 elevado a 9. ¿De dónde viene la constante K? Bueno, pues tenéis que recordar que esta constante es la que está involucrada en la fuerza de atracción o repulsión electrostática, cuya expresión la tenéis aquí, que es inversamente proporcional a la distancia que separa las dos cargas, y que en el caso en el que una de ellas, por ejemplo Q2, valga la unidad, bueno, pues se trata de calcular el campo en un punto. Por ejemplo, si solamente estuviera Q sub 1, si solamente estuviera Q sub 1, pues cuando nosotros consideramos el efecto de Q sub 1 a una distancia D en un punto P, lo que estamos calculando es una fuerza sobre una unidad de carga positiva de un coulombio, ¿vale? Situada en el punto P. Es decir, que es un caso particular de esta fuerza de interacción electrostática. De manera que es como si en P estuviese nuestra Q sub 2 de más un coulombio, repito. Eso sí, la distancia está al cuadrado en el denominador cero. De manera que si F tiene unidades de Newton, pues E tendrá unidades de Newton dividido por coulombio, como es natural. ¿De acuerdo? Bien, por otra parte, simplemente recordar las unidades de la constante, que a partir de la expresión de la fuerza, pues tiene unidades de Newton, metro cuadrado, partido coulombio cuadrado, y también recordar que en el caso en el que el medio pues, no sea el vacío, cuya permitividad, eh, eh, la constante dialéctrica, perdón, relativa vale 1, pues entonces la constante dialéctrica será epsilon sub 0 por otra diferente, que será la del medio que nos dé. ¿De acuerdo? Agua, etc. Muy bien, dicho eso, habiendo repasado todo esto, pues el dibujo se hace uniendo cada carga con el punto donde yo quiero calcular el campo. Me falta unir Q sub 3, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esto es un cuadrado, entonces, bueno, pues pasándolo todo al sistema internacional, que eso es otra de las directrices que tenéis que tener en cuenta, pues la diagonal de aquí, la diagonal que se aplica al teorema de Pitágoras, 0,1 es lo que vale cada uno de los lados, ¿vale? 0,1, 0,1 metros, y entonces aquí tendremos pues 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. Eso es lo que vale la diagonal. 0,1 al cuadrado es 0,01, por tanto aquí tendremos 0,02 metros. Esa es la distancia que separa Q3 del punto P. Vale, una vez que están calculadas las distancias, lo interesante, bueno, lo interesante y lo obligatorio, ¿no? Es dibujar cómo van los vectores. Eh, en concreto, como Q3 es negativa y en P tenemos una carga positiva, pues hay que dibujar un vector atractivo, ¿de acuerdo? Hacia allá. Esa sería la contribución de la carga Q3, que podemos dibujar si queréis de otro color para que veáis cómo mejor, con mayor claridad el dibujo. Aquí tenemos, por ejemplo, la de Q3. Las otras dos, como son verdes, como son las verdes, perdón, como son repulsivas, las he dejado en verde. Aquí tenemos este vector. Muy bien. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que este vector de aquí
que vamos a llamar ya E3, va a tener una componente X y una componente Y. E3Y y E3X. ¿De acuerdo? Es decir, que con independencia de que el vector principal sea atractivo, bueno, pues ya va a haber una componente según X, según Y. Por otra parte, si consideramos el efecto de Q2, aquí habrá una repulsión. ¿De acuerdo? E2. Vamos a llamar este campo es E2. E2 en P. El otro lo vamos a llamar igual. Es el efecto en P, el campo en P de E3. De 3. Pues le llamamos E3P. O EP3, me da igual. Y luego ya el siguiente, ¿de acuerdo? Que sería el efecto de 1, de nuevo una repulsión. Vamos a dibujar el vector igual de grande. Sería el E1P o EP1, me da igual. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta esto, estos vectores no tienen, digamos, el 2 no tiene componente X y el 1 pues no tiene componente Y. Por otra parte, como 1 y 2 están ocasionados por una carga de igual cuantía, el módulo en P va a ser idéntico. Aquí os he adelantado las cuentas de los tres módulos, EP1 y EP2, pues tienen el mismo módulo, 9 por 10 elevado a 9, se multiplica por la carga creadora de campo y la distancia al cuadrado, 0,1 al cuadrado. Igual a EP2, estos son 2.700.000 newton dividido por Coulomb, igual que el 3, que son 2.250.000 newton dividido por Coulomb. Estos son los cálculos de los módulos de los campos. ¿Vale? Una vez que tenemos los módulos, esto no significa que esté terminado el problema. ¿De acuerdo? En concreto, para terminar el problema, nosotros tenemos que ver el efecto conjunto de las tres cargas en P. Es decir, que el campo en P va a ser el campo en P debido a 1, el campo en P debido a 2 y el campo en P debido a 3, debido a la carga 3. O si queréis podéis poner debido a Q1, debido a Q2 y debido a Q3. Esto es lo que se denomina ver el principio de superposición. Es decir, que si solamente estudio el efecto de Q1 es porque Q2, Q3 son 0. Si solamente estudio el efecto de Q2 es porque Q1 y Q3 son 0. Y si solamente estudio el efecto de Q3 es porque Q1 y Q2 son 0. ¿De acuerdo? Este es el principio de superposición. Entonces, lo que hay que ver a continuación es que el campo, como es una magnitud vectorial, el campo en P tendrá una componente X y una componente Y. Es decir, yo tendré que poner aquí el módulo de X por el vector unitario Y más el módulo de su Y en P si queréis. Se olvida el subíndice, pero da igual. En principio, vale. Y ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Pues de nuevo el principio de superposición en X y en Y. Es decir, tanto en X como en Y, ¿de acuerdo? Pues hay que aplicar el principio de superposición. Por ejemplo, el campo en X, la componente X del campo es la componente X del 1 más la componente X del 2 más la componente X del 3. Y el campo, la componente X y resultante del campo es la componente Y resultante del 1 más la componente Y del 2 más la componente Y del 3. Es decir, que para cada uno de los vectores que están representados en la figura, pues tenemos que calcular sus componentes X y Y. ¿Vale? Muy bien. Entonces, comencemos con los más fáciles. Está claro que el campo en P debido a 1 solamente tiene componente X, por tanto pondremos EP1 por Y más 0 por J. El campo en P debido a 2 solamente va a tener componente Y, por tanto pondremos 0 por Y y ahora voy a poner ya el signo negativo porque apunta hacia abajo del módulo de
el campo multiplicado por el vector unitario. Es que es el módulo de la componente y aquí es el módulo de la componente x, no hay otro. Y finalmente, el más complejo, por llamarlo de alguna manera, es el campo en 3. Entonces, para calcular las componentes del campo en 3, pues me voy a fijar en que esto es un ángulo de 45 grados. ¿Vale? Y entonces, las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados, el seno de 45 y el coseno de 45 valían 0,7071 aproximadamente y son iguales. Por lo tanto, aplicando esto tendremos que el campo en 3 será el módulo F3 por el coseno de 45 y multiplicado por i más el módulo, porque además una de ellas va a ser negativa, la x, ¿de acuerdo? La pongo aquí con el signo menos, y la y va a ser positiva, apunta hacia arriba y es f3, ¿de acuerdo? Por el seno de 45 y multiplicado por cos. Las dos componentes son iguales porque el coseno es el mismo y este número y este se calculan con la maquinita. Lo podemos hacer en tiempo real para que veáis. F3 lo tenemos calculado, 250 con 3 ceros por 0,7071, eso da, este número da 159,0975, ¿vale? Es decir, estas dos componentes son las mismas, con lo cual la componente x resultante va a ser EP1 menos E3X. Y la componente y resultante, en P, la componente y resultante en P va a ser E3i menos EP2. Como quiera que EP1 es igual a EP2 y E3i es igual a E3X, en módulo las dos componentes son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, EP1 es 270, 0, 1, 2, 3, cerito, menos el EPX, que es 159,0975, esto da 1109025. Vamos a prescindir de las unidades. Y el otro campo nos va a dar lo mismo, pero con el signo cambiado, menos 1109025. ¿Por qué? Porque EP2, que vale 2.700.000, es más pequeño que este. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, solamente queda calcular la resultante, el módulo de la resultante, el módulo de la resultante. Entonces, para calcular el módulo de la resultante, raíz cuadrada de EP x al cuadrado más EP y al cuadrado. Entonces, como esto va al cuadrado, ¿vale? Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 2 veces 1109025 al cuadrado, porque el número es el mismo, por 1109025 y multiplicado por 2, ¿vale? Este número de aquí os da 2,459872901 por 10 elevado a 12, aproximadamente, claro. Y si a esto le calculamos la raíz cuadrada,
9,01 exponente 12, pues nos da el módulo en P 1,568398196 por 10 elevado a 6 newton dividido por kilómetro. Este sería el resultado del módulo resultante. Como veis, la cantidad de conceptos que aquí hemos repasado, de cálculo vectorial, ¿de acuerdo? Campo eléctrico, fuerza de interacción, principio de superposición. Espero que el vídeo os haya gustado y que me dais un like. Gracias y hasta la próxima.